Bueno, iglesia, vamos a dar inicio a nuestro tiempo de predicación. Y para empezar, podríamos decir que ya hemos pasado la primera parte de la carta a los Colosenses. Una primera parte muy rica en doctrina y teología. En los dos primeros capítulos, Pablo nos ha hablado acerca de la supremacía de Cristo, de su suficiencia y también de nuestra unión con Él. Por lo tanto, podríamos decir los creyentes con toda seguridad que Cristo es todo lo que necesitamos. Ahora, el día de hoy vamos a pasar a la segunda parte de la carta. Y si en la primera parte Pablo enfatizaba la doctrina y la teología, en estos capítulos restantes vamos a ver cómo él enfatiza la práctica. En otras palabras, si los colosenses reconocían que Cristo era suficiente y supremo, si ellos estaban en unión con Cristo, entonces eso debía notarse en sus vidas. Ellos deberían llevar vidas en rectitud. Y esto que hace el autor es algo maravilloso porque nos enseña que el fin de la doctrina no es solo conocimiento. El fin de la doctrina y de la teología es que llevemos vidas para la gloria de Dios. Amén. Así que sin más preámbulos, si usted tiene allí su Biblia, le pido que me acompañe a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Dice la palabra de Dios: Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otros, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en nuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vamos a orar. Dios del cielo, hoy venimos delante de ti en humildad. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos llevar vidas resucitadas.
Vidas que centren su mirada en las cosas de arriba, donde tú estás sentado allí a la diestra del Padre. Vidas resucitadas en donde como creyentes mortificamos la carne. Y también, Dios, vidas resucitadas en donde nos revestimos de virtud y nos revestimos de amor. Si de verdad te conocemos, Dios, queremos vivir así. Y te pedimos que a través de tu palabra, Señor, seas tú permitiéndonos ver cómo luce una vida resucitada. Y que a través de tu Espíritu Santo, al terminar este mensaje, seas tú obrando en nosotros y revistiéndonos de todos los frutos del Espíritu Santo para que podamos llevar vidas resucitadas. Porque si hemos muerto juntamente con Cristo, también hemos resucitado con Él. Y eso debe notarse en nuestras vidas. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he titulado esta enseñanza Una vida resucitada. El año pasado, el periódico El Tiempo publicó un artículo sobre un empresario que estuvo sumergido en el alcoholismo y en las drogas durante 40 años. En una de esas borracheras, este hombre se bajó de Transmilenio por la zona de Usme y terminó perdido en un potrero. Y mientras él caminaba por ese potrero, se encontró con dos habitantes de la calle que tenían la intención de robarlo. Pero antes de que eso sucediera, este hombre muy alarmado y en estado de ebriedad, tratando de huir, terminó cayéndose en una especie de hueco. Ahora, lo más impresionante de la historia es que cuando los habitantes de la calle lo vieron caer, pensaron que él estaba muerto y lo enterraron vivo. Por la gracia de Dios, alguien vio lo que estaba sucediendo y este hombre terminó en el hospital. Cuando el empresario despertó en el hospital, se encontró con una enfermera. Y esta mujer le dijo: usted llegó muy mal. Usted llegó muerto, estuvo en la morgue, lo tuvimos en una bandeja, pero comenzamos a hacerle masajes de reanimación y usted vomitó y volvió a la vida. Qué impresionante, ¿no? Por la gracia de Dios, este hombre fue reanimado y volvió a la vida. Podríamos decir prácticamente que resucitó. Ahora, antes de que continuemos con el tema, yo quisiera plantearles una pregunta. Después de lo que sucedió, ¿cómo debería vivir esta persona? ¿Debería seguir sumergido en el trago y en las drogas después de haber muerto y de haber resucitado? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que diríamos absolutamente no. Si estuvo muerto y resucitó, su vida debe cambiar, debe lucir diferente. Sería una completa necedad volver al alcohol y a las drogas después de todo lo que pasó, ¿no es verdad? Ahora, esta misma pregunta podríamos trasladarla a la vida de todos los creyentes. Todos los cristianos hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo. Cuando el Señor nos encontró, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en su gracia Él nos ha dado una vida nueva. Así que la pregunta es, si hemos muerto y resucitado con Cristo, ¿deberíamos seguir viviendo igual que antes? ¿Deberíamos seguir viviendo en nuestros pecados? Absolutamente no. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Lamentablemente, aunque la respuesta es obvia, no es la realidad de muchas personas. Dentro de la iglesia, nosotros encontramos gente que aún está muerta en sus delitos y pecados. Y también encontramos a creyentes que han resucitado juntamente con Cristo, pero aún no viven conforme a esa realidad. Muchas personas ignoran cómo luce una vida resucitada. Pero mis hermanos,
dado que hemos resucitado con Cristo, nuestra vida debe lucir diferente. Permítanme repetir eso. Dado que hemos resucitado con Cristo, nuestra vida debe lucir diferente. Y eso es lo que vamos a ver en esta sección de Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 17. Pablo ya nos había hablado de estar muertos juntamente con Cristo en el capítulo 2, versículo 20. Pero ahora el autor nos habla de estar resucitados con Cristo. Y estar resucitados con Jesús implica llevar vidas distintas, diferentes. Ahora la pregunta es, ¿diferentes cómo? ¿Cómo luce una vida resucitada? ¿O en qué se diferencia una vida resucitada a todas las demás? Bueno, en este pasaje, Pablo nos muestra que una vida resucitada es diferente a las demás porque una vida resucitada busca las cosas de arriba, mortifica el pecado y se reviste de virtud y de amor. Esos son los 3 puntos que vamos a ver en esta mañana. Una vida resucitada busca las cosas de arriba, mortifica el pecado y se reviste de virtud y de amor. Empecemos entonces con lo primero. Dado que hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Leamos una vez más el capítulo 3, versículo 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Note muy bien las palabras de Pablo. En el versículo 1, él dice que si los colosenses han resucitado juntamente con Cristo, ellos deben buscar las cosas de arriba. Y esa búsqueda de las cosas de arriba no debía ser algo pasivo, más bien debía ser una búsqueda intensa. Por eso es que el versículo 2 dice, poned la mira, es decir, piensen o centren su atención en las cosas de arriba. Hermanos, quienes han resucitado con Cristo deben tener sus intereses enfocados en Jesús. Después de morir y resucitar, Jesús ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ese es su lugar de exaltación. Por lo tanto, los colosenses debían esforzarse por enfocar su mente en la posición exaltada de Cristo. Sus pensamientos, sus deseos, sus ambiciones debían estar centradas en el reino celestial que Cristo gobierna. En vez de pensar en las cosas que los rodeaban en la tierra, en las filosofías y en los legalismos, ellos debían tener puesta su mente en la era de Cristo y de su reino. Recordemos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Así que, hermanos, Pablo es muy claro. Dado que hemos resucitado con Cristo, debemos buscar y pensar en las cosas celestiales. Ahora bien, pastor, ¿por qué deberíamos nosotros buscar las cosas celestiales y no las de la tierra? Bueno, observen el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amados, la razón por la que debemos buscar las cosas de arriba, o una de las razones por las cuales debemos buscar las cosas de arriba, es porque hemos muerto a las cosas de la tierra, a las cosas de este mundo, y nuestra vida está escondida en Cristo. Los colosenses ya habían muerto a esas reglas esclavizantes, a sus experiencias místicas, y ahora ellos estaban unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. En Cristo ellos estaban seguros. Así que ahora, escondidos en Cristo, ¿qué debían hacer ellos? Buscar las cosas de arriba.
Ahora, además de esto, Pablo también nos dice que deberíamos buscar las cosas de arriba, porque cuando Cristo se manifieste en gloria, nosotros vamos a ser manifestados en gloria con Él. Observe el versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mis amados, nosotros buscamos las cosas celestiales porque de alguna manera ya hemos resucitado. Y hemos resucitado en un sentido espiritual. Y bueno, eso es claro que esa vida nueva que tenemos no es muy visible para el mundo. Es decir, mucha gente no ve a los creyentes como personas resucitadas. Pero el día en que Cristo regrese, ese día va a ser la manifestación del Hijo de Dios y también la manifestación de todos los hijos de Dios. Eso significa que un día tú y yo seremos completamente semejantes a Cristo y tendremos un cuerpo resucitado y glorioso. Así que nosotros miramos las cosas de arriba con esperanza. Y tenemos esperanza porque un día seremos manifestados en gloria con Él. Por eso mantenemos nuestros ojos fijos arriba, donde está Jesús, allí en su trono, a la diestra del Padre. Entonces, si eres un creyente que quiere vivir una vida resucitada, pero dices, no sé por dónde iniciar, bueno, empieza por buscar las cosas celestiales. Hay razones suficientes para esto. Ya estás muerto a tus viejas costumbres, estás escondido en Cristo y un día serás glorificado con Él. Por lo tanto, apoyado en esta verdad, concentra tu atención en las cosas de arriba. Piensa en ellas, pon la mira en ellas, porque has resucitado con Cristo. Como ustedes ya lo saben, la pandemia ha afectado todos los sectores. Entre esos, el sector del deporte. Por ejemplo, al inicio de todas las cuarentenas y todo esto, los clubes de fútbol tuvieron que suspender sus entrenamientos presenciales. Sin embargo, aunque no podían ir a una cancha y entrenar en esa cancha, los futbolistas debían seguir concentrándose o entrenando desde sus casas. Y es el caso, por ejemplo, de un equipo de la Liga de España llamado el Leganés. Al inicio de la pandemia, el preparador físico del equipo inició los entrenamientos en línea. Él transmitía el entrenamiento por internet. Y es curioso porque se podía ver a este hombre dirigiendo el entrenamiento desde la sala de su casa con los retratos familiares de fondo, y para los ejercicios, como no tenía pesas, usaba botellas llenas de agua, usaba sillas, bandas elásticas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿con qué fin hacía esto? Bueno, evidentemente con el fin de que sus jugadores mantuvieran el estado físico en óptimas condiciones, pero también lo hacía para que el equipo mantuviera su mirada puesta en el campeonato. En ese momento ellos estaban en sus casas, no podían salir, el mundo estaba en caos, pero ellos debían seguir teniendo su mente puesta en el balón. Su mirada debía estar puesta en el terreno de juego, no debían distraerse, no debían perder el enfoque. Bueno, así como los futbolistas del equipo Leganés, el Leganés hicieron esto, a pesar de las circunstancias, y a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos concentrar nuestra atención, no en un balón, pero sí en las cosas de arriba. Por más distracciones, por más filosofías, por más misticismo, por más problemas que encontremos en este mundo, nosotros debemos estar enfocados con la mente puesta en el reino de Cristo. Así es como luce una vida resucitada. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿O cómo debe lucir en la práctica poner nuestros ojos en las cosas de arriba?
Bueno, iglesia, poner la mente en las cosas de arriba implica esfuerzo continuo. ¿Por qué? Bueno, porque esa concentración en las cosas celestiales no es automática. Nosotros debemos educar nuestra mente para pensar en las cosas celestiales. A lo largo del día, nosotros estamos expuestos a realizar muchas actividades. Algunos salen a trabajar, otros se quedan en casa cuidando a los niños o cumpliendo las labores del hogar, y a veces estamos tan llenos de ocupaciones que perdemos de vista las cosas celestiales, cuando se supone que deberíamos ver todas las cosas, ¿no? Con lentes o con una mirada celestial. Pero lo que debemos hacer, hermanos, es orar continuamente y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a fijar la mente en su reino. Tú debes pedir por el conocimiento de la voluntad de Dios, como lo oraba Pablo. Debes pedir por la sabiduría, por entendimiento espiritual. Tú debes aprovechar a diario la palabra de Dios y sumergirte en la Escritura para continuamente estar poniendo tu mente en las cosas de arriba. Tener tu mirada fija en las cosas de arriba implica también examinar tus ambiciones. Tú debes examinar tu estilo de vida. Si tienes la mente en las cosas celestiales, tu comportamiento debe ser consecuente con eso. No puedes decir que tu mente está en las cosas celestiales cuando vives persiguiendo las cosas de la tierra. Eso no tiene sentido. Por otro lado, tener la mirada enfocada en Cristo implica vivir con esperanza, como lo vimos hace algún instante. Quizás tú sufres cuando caes en pecado, o quizás estás atravesando un momento de mucho dolor. De pronto perdiste tu empleo o quizás perdiste a un ser querido. Sin embargo, saber que Cristo está allí arriba, sentado en su trono, a la diestra del Padre, eso debe traer consuelo a nuestras vidas. Porque Él tiene todo bajo control. Nada se escapa de su soberanía. Y si por un lado tú estás sufriendo esa causa de tu pecado, bueno, debes saber que está muy bien que te lamentes, porque el pecado debe dolernos. Sin embargo, saber que Cristo está allá arriba nos da esperanza, porque un día seremos manifestados en gloria juntamente con Él. Un día ya no vamos a fracasar más, ya no habrá más pecado. Por lo tanto, hay esperanza para ti. Y en última instancia, poner nuestra mente en las cosas celestiales implica primero resucitar con Cristo. Tú nunca vas a buscar las cosas de arriba a menos que hayas muerto y resucitado con Jesús. Pablo no le pide a gente muerta espiritualmente que busque las cosas de arriba. Él le habla a aquellos que han resucitado con Jesucristo. Así que si tú eres consciente de que estás muerto en tus delitos y pecados, lo primero que tienes que hacer antes de buscar las cosas de arriba es buscar a aquel que está arriba sentado en el trono. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y coloca tu fe en Él como tu único Salvador. Amén. Bueno, además de esto, ¿qué otras características tiene una vida resucitada? Bueno, dado que hemos resucitado con Cristo, debemos mortificar nuestro pecado. Dado que hemos resucitado con Cristo, debemos mortificar nuestro pecado. Observe por un momento el inicio del versículo 5. Dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Aunque la Biblia de las Américas traduce estas palabras así, parece ser que la traducción más exacta es: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Así aparece en la mayoría de traducciones. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con haced morir lo terrenal? Bueno, eso significa que aquellos que han muerto y resucitado con Cristo y aquellos que serán manifestados con Él en gloria deben matar
el pecado que aún mora en ellos. Iglesia, dado que hemos resucitado con Cristo, debemos mortificar el pecado. De hecho, Pablo hace una lista de pecados que eran habituales en la vida pasada de los hermanos de Colosas. Observe los versículos 5 al 8. Dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No sé si usted puede notarlo, pero la primera lista de pecados que encontramos en el versículo 5 tiene que ver con pecados del individuo, específicamente pecados que se cometen con el cuerpo. Y la segunda lista que encontramos en el versículo 8 tienen que ver con pecados que podemos llegar a cometer hacia otros hermanos. Entonces, los colosenses habían practicado todos estos pecados en su pasado y Pablo tenía tan identificado esos pecados que pudo hacer una lista de ellos. Estos hermanos tuvieron problemas con pasiones desordenadas, con su temperamento y su vocabulario. Y yo creo que esas son cosas que no son desconocidas para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, ahora que ellos han resucitado en Cristo, tienen una tarea. Estos cristianos debían darle muerte a todas estas cosas. Ahora, junto con esta instrucción de mortificar el pecado, Pablo les da a ellos algunas razones de por qué deben hacer esto. En primer lugar, se debe mortificar la carne porque la vida del creyente no debe practicar el pecado sobre el cual vendrá la ira de Dios. Y yo quiero repetirles eso: la vida del creyente no debe practicar el pecado sobre el cual vendrá la ira de Dios. Recuerde los versículos 6 y 7. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En estos versículos, Pablo quiere mostrarle a la audiencia que su conducta del presente debe ser diferente a su pasado pagano. Si la vida de los inconversos se caracteriza por la práctica del pecado, la vida del cristiano debe caracterizarse por la mortificación del mismo. Amados, si estamos unidos a Cristo, no podemos seguir viviendo en nuestro pecado. No podemos seguir viviendo como antes. Otra razón significativa que los creyentes tienen para mortificar su carne es que, como parte de la santificación, nosotros estamos desechando al viejo hombre y revistiéndonos del nuevo. Estamos desechando al viejo hombre y revistiéndonos del nuevo. Note los versículos 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Iglesia, nosotros mortificamos el pecado porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos está limpiando progresivamente de todo nuestro pecado. Capacitados por el Espíritu Santo, estamos desechando al viejo hombre y revistiéndonos de Cristo. Un creyente es un nuevo hombre en Cristo y por lo tanto no practica el pecado, sino que vive en santidad. Y la santidad, amados, no es una lista de reglas hecha por los hombres. La santidad es ser renovados a la imagen de Cristo. Es como si nos quitáramos un
vestido viejo y nos pusiéramos un vestido nuevo. Así que si tú quieres llevar una vida resucitada, además de poner tu mente en las cosas celestiales, tú debes mortificar tu carne. Recuerda lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte: y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. En el año 2003, un hombre llamado Aaron Ralston emprendió un recorrido por una zona desértica en el estado de Utah. Y mientras él descendía por unos barrancos, este hombre cayó al vacío y su brazo quedó atrapado entre la montaña y una piedra gigante. Bueno, Aaron Ralston gritó, pidió auxilio, pero la verdad nadie podía escucharlo porque estaba en una zona desértica. Así que este hombre tomó una pequeña navaja que llevaba con él y trató de desgastar la piedra y trataba como de lijarla para ver si la desgastaba, pero no logró hacer gran cosa. El hecho es que pasaron 5 días. 5 días. Este hombre no tenía alimento, no tenía agua y para colmo, el color del brazo ya le mostraba que no había nada que hacer. Ya lo había perdido. Así que Ralston tuvo que tomar una decisión. Tenía la opción de quedarse ahí y morir, o la opción de salir de ese lugar de cualquier forma. Bueno, él escogió la segunda opción. Este hombre, ¿cómo pudo? Se hizo un torniquete en el brazo y con la pequeña navaja multiusos que tenía, se quitó el brazo, se lo amputó, sin anestesia y sin nada. Y si no me creen, hay hasta película de esta historia. Si este hombre quería sobrevivir, si él quería salir de allí con vida, tenía que deshacerse, tenía que desechar su brazo muerto. Y así lo hizo. Podríamos decir que en un sentido mortificó su carne para salir de allí con vida. Ahora, lo que hizo este hombre con su brazo es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer con nuestro pecado. Es lo mismo. Debemos mortificar esos pecados que están tan enraizados en nosotros y que practicamos durante años. Y debemos hacerlo de una forma radical, aunque nos cueste, porque si no lo hacemos, vamos a pagar las consecuencias. En palabras del escritor puritano Matthew Henry, es necesario mortificar los pecados, porque si no los matamos, nos matarán a nosotros. Amados, al igual que los cristianos de Colosas, ustedes están llamados a mortificar su carne. Y mortificar la carne no es un llamado a flagelarse ni autocastigar el cuerpo. El problema está en el corazón, hermanos. Está aquí, en el corazón, dentro de nosotros. Así que debemos recurrir al Espíritu Santo para que nos ayude. Debemos ir a las Escrituras. Recuerden lo que aprendimos hace 8 días. ¿Quién es el que circuncida el corazón? Cristo. Cristo es quien circuncida el corazón. Por otro lado, si tú eres cristiano, tú debes dejar de creer que el pecado te domina. Si tú eres creyente, yo quiero decirte algo. Cristo es quien te domina hoy. Recuerda lo que vimos al principio. Él está sentado en su trono a la diestra del Padre. Él es tu rey. Así que no te escondas más, no te escudes más, no te excuses más. Sal y enfrenta tu iniquidad. Cristo ya venció el pecado y Él te capacitará para enfrentarlo.
A lo largo de la vida cristiana, uno se encuentra con personas que no mortifican el pecado porque argumentan que el pecado es más fuerte que ellos. Basta ya de eso. Basta de eso. Nada es más fuerte que Cristo. Él puede darte la victoria sobre el pecado. Así que, apoyado en Jesús, yo te invito a que tú tomes decisiones contundentes. Por ejemplo, si tienes problemas como los que vimos en esta lista, si tienes problemas con pasiones desordenadas, con lujuria, con deseos sexuales, con pornografía o qué sé yo, cualquier otra impureza, toma medidas. Si el problema es el teléfono celular, entrégaselo a tus padres o entrégaselo a tu pareja, o si eres soltero, habla con tu pastor, pero de una vez por todas mortifica tu carne. Si tienes problemas con tu vocabulario, si tú luchas con groserías o si tú hieres a las personas con tus palabras, trabaja en ello. Llena tu mente de la palabra de Dios y reemplaza tus palabras soeces y tus palabras vulgares por un pensamiento bíblico. Mortifica tu carne. Y como se los digo siempre, dependamos enteramente de Cristo para esta lucha. Separados de Él, nada podemos hacer. Iglesia, la mortificación del pecado es una tarea de toda la vida. Pero ¿saben algo? Hay esperanza porque no estamos solos. Cristo está con nosotros. Así que no podemos seguir viviendo como hijos de desobediencia. No podemos seguir viviendo como hijos de desobediencia. ¿Qué va a pasar sobre los hijos de desobediencia? Vendrá la ira de Dios. Así que ven a Cristo y ríndete ante Él. ¿Cómo vive o cómo luce una vida resucitada? Bueno, mortifica el pecado. No puedes decir que has resucitado con Cristo si no estás mortificando tu carne. Amén. Por último, dado que hemos resucitado con Cristo, debemos revestirnos de virtud y amor. De acuerdo con las palabras de Pablo, aquellos que han resucitado con Cristo, además de fijar sus ojos en las cosas celestiales, no solamente deben desechar el pecado, también hay que revestirse de algo. La pregunta es, ¿revestirse de qué? Bueno, en primer lugar, Pablo nos dice que los cristianos se revisten de virtud. Observe del versículo 12 al versículo 13. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Note que no solo se trata de desechar el pecado, también se trata de revestirnos de la gracia de Cristo. Aquellos que han sido escogidos, apartados y amados por Dios deben cambiar la forma en cómo se relacionan con los demás y deben hacerlo de una manera positiva. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, quiero decir que los creyentes debemos revestirnos de estas virtudes. Debemos revestirnos de una compasión profunda por los demás. Debemos llenarnos de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia. Todas estas cosas son frutos del Espíritu Santo. Y nuestra tarea es revestirnos de ellas. Incluso si en algún momento un hermano de la iglesia te ha fallado o te ha herido, o si tu pastor te ha fallado o te ha herido, ¿qué debemos hacer? Debemos perdonar. ¿Por qué? Observa lo que dice el versículo 13. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es interesante que Pablo apela al Evangelio como la base para perdonar a los demás. Y esto es importante, hermanos, porque nos muestra que las relaciones con los demás, nuestras relaciones con los demás, parten del Evangelio.
El Evangelio transforma las relaciones. Y yo sé que el pastor Víctor de hoy en 8 días va a estar hablando un poquito acerca de esto. Pero en resumen, hermanos, si hemos resucitado juntamente con Cristo, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo nos reviste de sus frutos. Por lo tanto, en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia local, sé compasivo, sé bondadoso, sé humilde, sé gentil y sé paciente. No seas un creyente que vive lleno de rencores o de resentimiento. Así no luce una vida resucitada. Así no vive un cristiano. Si en verdad eres un escogido, un apartado por Dios y eres amado por Él, entonces perdona, porque eso fue lo que Cristo hizo contigo. Y a través del Evangelio Él puede equiparte para hacer lo mismo con tu prójimo. Aquel que te capacita para mortificar el pecado es el mismo que te reviste de virtud para amar a los hermanos. Ahora, además de esto, en los versículos 14 y 15, Pablo nos llama a revestirnos de amor. Observe lo que dice. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. De acuerdo con este pasaje, además de virtud, los cristianos se revisten de amor. Y como lo expresa Pablo, el amor es el vínculo de la unidad. Recordemos que la iglesia de Colosas estaba siendo expuesta a falsas enseñanzas y el fruto de esas falsas enseñanzas es la división. Pero ¿qué es lo que hace la sana doctrina? ¿Qué es lo que hace la verdadera enseñanza? ¿Qué hace el Evangelio? ¿Qué es lo que hace el amor de Dios? Todo lo contrario. El amor de Dios trae unidad. El Evangelio nos trae paz para con Dios, pero también paz y unidad entre los hombres. Recordemos que la relación entre los seres humanos fue quebrantada por el pecado en el huerto del Edén. Cuando Adán cayó en pecado, las relaciones entre los seres humanos se fracturaron. Sin embargo, en Cristo, que es el nuevo Adán, todas las relaciones pueden ser restauradas. Lo que estaba roto puede unirse, ya que en Cristo no hay ni judío ni gentil. Cristo es todo y en todos, como lo dice el versículo 11. Por lo tanto, una vida resucitada es una vida revestida de amor, es una vida gobernada por la paz de Cristo. En Él estamos unidos en un solo cuerpo y por lo tanto deberíamos estar agradecidos. Así que, iglesia, revistámonos de amor. Y aunque esto puede aplicarse en todas las áreas de la vida, yo quiero recordarles que Pablo está hablándole aquí directamente a una iglesia, al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, yo quiero exhortarlos a que procuremos la unidad. No digamos cosas ni actuemos de manera que causemos divisiones dentro de nuestra iglesia local. No causemos conflictos dentro del cuerpo de Cristo. Hay personas que lamentablemente y a veces sin quererlo producen malestar, división dentro de la iglesia. Recordemos, la ira, el enojo y la maledicencia es algo que hay que mortificar, no algo que hay que practicar dentro de la congregación. De hecho, nuestra tarea es reemplazar la maledicencia y el lenguaje soez por la palabra de Cristo. Todas esas cosas que decimos que están mal debemos mortificarlas y reemplazarlas por la palabra de Cristo. Note lo que dice el versículo 16 y 17. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Con qué? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre.
Entonces, en vez de causar conflicto y división con nuestro pecado, los creyentes debemos nutrirnos mutuamente con la palabra de Dios. La palabra de Cristo habita y abunda en los creyentes. ¿Y cómo? ¿Cómo abunda? Bueno, Pablo nos lo dice en el mismo pasaje, a través de la enseñanza y la amonestación, a través del cántico congregacional. Cuando la iglesia canta, además de glorificar a Dios, también nos estamos edificando, hermanos, los unos a los otros. Así que, en resumen, todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien está sentado en su trono. Y debemos hacerlo con acción de gracias, presentando esa acción de gracias por medio de Él. Así es como luce una vida resucitada. Así es como luce. Entonces, hermanos, si desean llevar vidas resucitadas, revístanse de virtud y de amor, el cual es el vínculo de la unidad. Si tú eres cristiano, esto es posible porque el Espíritu Santo produce este fruto en nosotros. Esto no es imposible. Tenemos la palabra de Dios para edificarnos los unos a los otros. Amén. No sé si les interese, pero antes de finalizar, me gustaría contarles el final de la historia que mencioné al inicio. Después de haber sido enterrado vivo, después de haber muerto y volver a la vida, después de haber estado en la bandeja de una morgue, la vida de este empresario cambió progresivamente. De acuerdo con el artículo del Tiempo, este hombre conoció al Señor y su vida cambió por completo. De estar muerto, literalmente, en sus delitos y pecados también, pasó a llevar una vida resucitada. Así que, basado en esto, yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida? ¿Has muerto y resucitado juntamente con Cristo? ¿O sigues muerto en tus delitos y pecados? ¿Tu vida luce como una vida resucitada? ¿Hay un antes y un después de Cristo? ¿O tú sigues siendo un hijo de desobediencia? ¿Cómo está tu vida? Bueno, cualquiera que sea tu respuesta, yo quiero animarte a que pongas tus ojos en Cristo. Él está sentado a la diestra del Padre en una posición exaltada y Él es poderoso para salvar. Así que yo te animo en esta mañana a que vengas y pongas tu fe en Cristo y te arrepientas de tus pecados. Y si esto ya sucedió, entonces coloca tu mente en las cosas de arriba. Mortifica tu carne y revístete de virtud y de amor, porque así luce una vida resucitada. Mis amados, si hemos resucitado con Cristo, entonces nuestra vida debe lucir diferente. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Y hoy solo podemos pedirte una sola cosa. Ayúdanos y capacítanos para vivir vidas resucitadas. Cristo, tú estás sentado allí a la diestra del Padre. Ayúdanos a colocar nuestra mirada en ti. Ayúdanos a mortificar nuestra carne a través del Espíritu Santo. Y ayúdanos a revestirnos de virtud y de amor. Te pedimos esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.